Sí, sí. Buenos días, estimados, estimadas. Placer saludarle a través de este medio, ¿verdad? Desearle, ¿verdad?, todo el éxito posible en este cuatrimestre, de que podamos juntos emprender en este quehacer, ¿verdad?, con la clase de Derecho Internacional Público, que nosotros al final del curso podamos entender en su plenitud todo el quehacer del derecho internacional público. Quiero decirle de que el derecho internacional público nace a través de la costumbre internacional. Hemos tenido algunos vestigios a lo largo de la historia del derecho internacional público desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Que son los tratados entre naciones. En este caso tenemos un tratado entre los griegos y los romanos, en un momento un tratado que hicieron los egipcios con los romanos. También tenemos nosotros uno de los vestigios del derecho internacional en la antigüedad, nosotros como actores, en este caso como actores y partícipes, como segundo sujeto del derecho, dentro de los actores del derecho internacional público, en este caso la Iglesia. La historia que nosotros tenemos acerca de los templarios, la historia acerca de lo que nosotros encontramos de la primera y segunda cruzada de la Iglesia Católica, que realiza a lo largo de la historia para poder preservar eh, todos aquellos principios de la Iglesia y todas aquellas personas que atentaran contra los intereses de la Iglesia, pues la Iglesia es uno de los actores que participa a lo largo de la historia para poder conservar a través de la figura de la primera y segunda cruzada. También nosotros tenemos algunos otros indicios como son los pactos del oro, tenemos el pacto de la plata, el oro y el carbón. En el caso del carbón, nosotros tenemos convenios a nivel del derecho internacional que nacen en la Unión Europea, y estos convenios más adelante le dan origen al derecho comunitario, que son más adelante el eslabón principal de la creación de los organismos internacionales de derecho comunitario, relaciones entre países, relaciones económicas, tratados de libre comercio, como nosotros hoy miramos nosotros algunos organismos como es el Pacto Andino, el Mercosur, el de Recasta y otros convenios internacionales que nosotros tenemos donde participan países. Ahora, quiero decir que el derecho internacional público es un fenómeno eh, internacional donde hay políticas que están reguladas hoy en día en las Cartas de las Naciones Unidas, en los convenios de Ginebra, tratados internacionales, participaciones unilaterales, participaciones multilaterales de los estados entre sí o organismos multilaterales o otros sujetos o otros actores del derecho internacional como son las organizaciones sin fines de lucro, como es la misma Iglesia Católica como tal. En el caso de la Cruz Roja Internacional, también la participación de la Cruz Roja Internacional y algunas personas de interés como sujetos del derecho internacional en su participación. Quiero decirle que nosotros vamos a lo largo de este curso, ver varios elementos como son las características del derecho internacional, como son los sujetos del derecho internacional, las relaciones entre los estados, cómo aplica las relaciones entre los estados, y ya decíamos nosotros algunas interpretaciones precisas de resoluciones del sistema diplomático internacional que tiene que ver con las Naciones Unidas, con respecto al arbitraje, con el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver también nosotros algunas prohibiciones del uso de la fuerza, algunas excepciones del principio del uso de la fuerza. Vamos a ver también nosotros el uso de la legítima defensa en el derecho internacional y las medidas coercitivas o las medidas de autoridad con respecto al derecho internacional. Ya decía al comienzo que vamos a ver algunos cartas, algunos instrumentos internacionales como son los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales que pertenecen a este ente. De entre ellos nosotros tenemos la Organización Mundial de Salud,
la Organización Mundial de Comercio, tenemos la Organización Mundial de Aduana también, que es la OMA. Entonces, el derecho internacional público regula la vinculación de todos los, en este podemos decir, sujetos participantes del derecho internacional. Pero el tema principal aquí o el objetivo principal es estudiar a a los estados sujetos como derecho internacional, la participación de los sujetos, que es el Estado, en las políticas internacionales y la adopción de políticas internacionales en cada uno de los estados, cómo se adopta cada una de estas políticas y decíamos nosotros también que dentro de ellos vamos a ver las fuentes del derecho internacional. Dentro de las fuentes vamos a ver las fuentes directas y las fuentes indirectas del derecho internacional. Entre ellos tenemos nosotros los tratados internacionales, la costumbre internacional. Vamos a ver la jurisprudencia dentro del derecho internacional y los principios rectores que regulan el derecho internacional. Entonces, hay principios, como en el caso que decíamos anteriormente nosotros, el principio de humanidad, que consiste en el respeto a los derechos humanos de las personas. También tenemos otro de los principios que vamos a hablar a lo largo de este curso, como es el respeto o la responsabilidad de los estados, que los estados son soberanos, que los estados cumplan sus obligaciones como sujetos de responsabilidad ante el derecho internacional. Otro de los elementos que lo vamos a ver nosotros es la no intervención, en este caso, el respeto a la soberanía de los estados como tal. Digo esto porque ya cuando hablamos de la no intervención o el respeto de la soberanía, ya la soberanía, ya en el derecho internacional público ha cambiado ese concepto que antes se tenía de soberanía. Entonces, ahora ya no es atacar la soberanía de un estado con el hecho de meterse militarmente a un estado. Ahora dentro de la diplomacia, del derecho internacional público, cuando hablamos de soberanía, nosotros estamos hablando de varios elementos. Hablamos de las políticas de Estado, hablamos de las decisiones de los estados como tal, hablamos de la costumbre de cada uno de los estados, hablamos de la parte política de los estados como tal y hablamos de la parte económica y religiosa de los estados. Entonces, soberanía hoy en día o soberanía para el derecho internacional público eh, cubre muchos elementos que antes no cubría. Antes se hablaba de entrar físicamente a un estado y atacarlo. Hoy no, hoy con el hecho de que un estado, cualquier estado X, se pronuncie en contra de algún fenómeno social dentro de ese mismo estado o una implementación interna de políticas de ese estado, entonces ya se dice que se está atacando el elemento político, el elemento soberano o el elemento democrático de esa nación. Entonces, eso es uno de los puntos nuevos que debemos de entender nosotros, que ahora la no intervención hacia los estados significa el respeto de la decisión de los pueblos. Nosotros vamos a ver también el principio de buena fe, el principio de buena fe de actuación que debe tener cada estado. Cada estado, dentro de su soberanía, dentro del respeto, el marco de responsabilidad, debe de actuar con buena fe y debe dar pauta de buena fe para la aplicación del buen derecho internacional, como son el respeto a los derechos humanos, el respeto de su población y el respeto a las garantías constitucionales de cada pueblo o de cada sujeto que esté obligado dentro del derecho internacional público. También tenemos la obligación de cooperar de los estados como uno de los elementos esenciales, que entonces cada estado debe de cooperar y debe de estar dentro de la negociación con el respeto, con el propósito de que cada estado crezca. Otro de los elementos que nosotros miraremos será la prohibición del uso de la fuerza. Eh, en el derecho internacional público, lo que se pretende o el propósito principal es la negociación, la conciliación, el arbitraje o la mediación, pero no ir a ese límite el ejercicio del uso de la fuerza. Sí se usa en el derecho internacional, pero vamos a ver algunos ejemplos del ejercicio del uso de la fuerza a lo largo de este curso que se han usado para ciertas condiciones esenciales o crear ciertas garantías dentro
un fenómeno social dentro del derecho internacional. No es lo recomendable, pero sí se ha usado a lo largo de la historia y se ha utilizado como un mecanismo ya de extrema, ¿verdad? En este caso, el uso de la fuerza de los estados, ya donde un estado tiene que armarse o tiene que usar su fuerza militar para poder poner control. Dentro del derecho internacional público, nosotros lo tenemos como mecanismos de controles. Los mecanismos de controles en este caso son el ejército, la Policía Nacional o en algunos estados el ejército que tiene, como el caso de otros países que no tienen policía, pero tienen un ejército o una policía armada. Entonces son mecanismos de control para poder estabilizar en momentos de que hay revuelta dentro de los estados o podemos ver el ejercicio del uso de la fuerza, que uno de los principios del derecho internacional público es que debe ser equitativo. O sea, que no puede ser tan tajante. O sea, que si alguien te agrede con piedra, pues vos vas a usar arma de salva, no puedes utilizar o bomba de gas, no puedes hacer uso de armas de fuego. Entonces, a eso se refiere también el principio del uso de fuerza, que la fuerza debe ser equitativa y moderada. Entonces, ciertos elementos de esto nosotros los encontramos en los derechos humanos. Los derechos humanos son parte también del derecho internacional público. Nosotros vamos a orientar dentro de una de las sesiones clase el estudio de la primera, segunda y tercera generación de los derechos humanos, que nacen, digamos nosotros, o tienen origen de acuerdo a las pautas que brinda, en este caso, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y la comunidad internacional, pues, se ve la necesidad de crear los derechos de guerra y los derechos humanos, y entonces nosotros lo vamos a estudiar a lo largo de este curso. Desearle éxito, ¿verdad? Estimados estudiantes, bienvenidos a este cuatrimestre, alumnos de la Universidad de Univalle. Eh, Le deseo lo mejor y que juntos podamos participar. En posteriores sesiones, en posteriores clases o en posteriores videos, yo les estaré brindando un avance de cada contenido de clase y posterior nosotros los estaremos poniendo de acuerdo en una conferencia virtual y evacuando dudas que surjan de esto y orientando las tareas específicas. Le estaréis contactando a través de la plataforma de WhatsApp, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp y dándole orientaciones en la plataforma Chamilo que estamos usando nosotros en la Universidad del Valle. Muchas gracias, muy buenos días y éxitos para ustedes.